Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Buenos días, Alice. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días, Catherine. Buenos días a todos. Buenos días, Dani. Muy bien, vamos a empezar la clase el día de hoy, primera clase del segundo bimestre, correspondiente al curso de aritmética. Colocamos, a ver, primero que nada, durante todas las clases y a partir de ahora, cámara prendida desde el principio hasta el final para poder realizar la clase, ¿ya? Si tuvieran algún inconveniente con sus cámaras, repito, me tienen que comunicar el padre de familia horas antes de la clase para yo tener en cuenta eso. De lo contrario, el alumno que esté con la cámara apagada sencillamente no va a ingresar a la sesión, o si ya ingresó y detecto que la cámara está apagada, será retirado de la sesión y no recibirá la clase. ¿Correcto? Bien. Lunes 17 de mayo del 2021, el tema de hoy es clasificación de fracciones. Anotamos, por favor. Profesor, ¿cuántos ojos dejo para eso de la para Yo he enviado al grupo de WhatsApp las carátulas de todos los cursos y saben ustedes que son 2 hojas que se pegan ahí, una en cada cara. Son 2 caras las que se deben de dejar, una para la insignia y carátula y la otra para el temario. Bien.
Cuando hablamos de clasificación de fracciones, hablamos de las distintas clases de fracciones que hay. ¿Cuáles son esas clases de fracciones que vamos a estudiar el día de hoy? Particularmente vamos a ver 6 clases de fracciones. La primera es la fracción propia. Luego vamos a hablar de la fracción impropia. Luego de las fracciones homogéneas. Luego las fracciones heterogéneas. Luego hablaremos de las fracciones reductibles. Y finalmente de las fracciones irreductibles. ¿Ok? Vamos a hablar de cada una de estas clases de fracciones que hay. Me confirman cuando ya está colocado el título para poder comenzar. Profesor, ya le escribí el título. Ok. Ya, profesor. Ok. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a hablar primero de las fracciones propias. Listo, profesor, ya acabé. De las fracciones propias. ¿Y qué cosas son las fracciones propias? ¿O cómo identificamos a las fracciones propias? Las fracciones propias son todas aquellas fracciones son todas aquellas fracciones donde el numerador es menor que el denominador. Cuando nosotros veamos una fracción donde el numerador sea menor que el denominador, entonces reconocerán que eso se trata de una fracción propia. Ejemplo. La fracción 3/5.
La fracción 3/5 es fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Importante, ojo. Importante. A tener en cuenta y a no olvidar. ¿Qué cosa, profesor? No vamos a olvidar que la fracción propia, es menor que la unidad. Profesor, ¿qué dice abajo? La fracción propia es menor que la unidad, es menor que 1. ¿Correcto? Entonces, fracción propia son todas aquellas fracciones donde el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 3/5. 3 menor que 5, numerador menor que denominador. ¿Sí? Y importante, la fracción propia es menor que la unidad. ¿Correcto? Profesor, ¿copiamos eso? Profesor, no me deja ver. Profesor, después de la fracción propia que sigue. La tardanza. No se le escucha. No se le escucha, profesor, te apaga su micro. No se le escucha, profesor. Profesor, no se le escucha, te apagó su micro. Lo que les decía es que lo primero que van a hacer ustedes es esperar a que yo termine con la explicación. Al final yo les voy a dar el tiempo para que ustedes terminen de copiar lo que se ha copiamos mientras estoy explicando, después van a quedar dudas en el aire. Y después me van a estar preguntando algo que si hubiésemos estado concentrados en la explicación, no habría ningún motivo para tener dudas. Entonces, primero escuchamos y luego yo les diré, pueden tomar nota, copiarán en un tiempo determinado y continuaremos con la clase. ¿Está? Muy bien. Hemos visto primero las fracciones propias. Ahora vamos a hablar de las fracciones impropias. Suelta, eso que está ahí Fracciones, ¿lo copiamos? fracciones impropias. Fracciones impropias. Entonces, inmediatamente podemos deducir lo siguiente, que si estamos diciendo que las fracciones propias son aquellas fracciones en que el numerador es menor que el denominador, como en este caso, numerador menor que denominador, eso es fracción propia. La fracción impropia será lo contrario. La fracción impropia será el numerador, pues pondremos así, son todas aquellas fracciones, son todas aquellas fracciones
donde, vamos a cambiar esto, donde el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, un ejemplo de fracción podría ser 5/4. Numerador mayor que denominador. Importante también aquí precisar ¿qué cosa? Que estas fracciones, ¿no? La fracción impropia, ¿qué es? Es mayor que la unidad. Es mayor que 1. Entonces, ahí tenemos las dos primeras clases de fracciones que vemos el día de hoy. La fracción propia, donde el numerador va a ser menor que el denominador, y la fracción impropia, donde el numerador va a ser mayor que el denominador. La fracción propia es menor que 1. La fracción impropia es mayor que 1. Conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué otra clase de fracción tenemos? Tenemos las fracciones homogéneas. Fracciones homogéneas. Y las fracciones homogéneas, ¿cuáles son? ¿Cuáles serán las fracciones homogéneas? Las fracciones homogéneas son todas aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. Son aquellas que tienen el mismo denominador. Son aquellas que tienen el mismo denominador. Esas son las fracciones homogéneas. ¿Correcto? Tienen el mismo denominador. ¿Y qué ejemplo podemos poner? Por ejemplo, podemos poner esto, no podemos decir. Ejemplo, a ver, podemos hablar de 7/9. Podemos hablar de 11/9. Y podemos hablar también de 1/9, por decir, ¿no? Todas estas fracciones tienen el mismo denominador, pues. Entonces, estas fracciones son llamadas fracciones homogéneas, porque tienen el denominador igual. Así como tenemos fracciones homogéneas, también tenemos las que conocemos con el nombre de fracciones heterogéneas. Y si las fracciones homogéneas tienen el mismo denominador, las fracciones heterogéneas
tienen diferente denominador. Distinto denominador. Y entonces aquí ponemos son aquellas que tienen diferente denominador. Diferente denominador. Ejemplo. ¿No? Podemos poner cualquiera que tenga diferente denominador. Por ejemplo, 5 tercios, 4 novenos, 6 séptimos. Esas son fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Porque tienen diferente denominador, mira, distinto. Denominador 3, denominador 9, denominador 7. Diferente denominador, esas fracciones son heterogéneas. Entonces, repasando esto. Aquí vemos las 4 primeras clases de fracciones, faltan 2. La primera, la fracción propia. ¿Por qué se llama propia? Cuando el numerador, el número que está arriba, es menor que el denominador. Y esa fracción es menor que la unidad, es menor que 1. Segunda clasificación, fracción impropia. Son todas aquellas fracciones donde el numerador, el que está arriba, es mayor que el denominador. Y estas fracciones son mayores que la unidad, mayores que 1. Tenemos las fracciones homogéneas, que son aquellas que tienen el mismo denominador. Cuando una fracción tiene el mismo denominador, se llaman homogéneas. Puede ser 3 quintos, 2 quintos, 1 quinto, mismo denominador, se llaman homogéneas. En este caso hemos puesto como ejemplo 7 novenos, 11 novenos y 1 noveno. Tienen igual denominador, homogéneo. Al contrario de las fracciones heterogéneas, que se llaman así cuando tienen diferente denominador, como en el ejemplo 5 tercios, 4 novenos, 6 séptimos. Los denominadores son diferentes, por eso se llaman heterogéneos. ¿Alguna duda en relación a estas primeras 4 clases de fracciones? No, profesor, todo está bien claro. Ok, pueden tomar nota, por favor. Ok. Profesor, ¿qué dice en su ¿Qué dice dónde? noticias que tiene al... No te entendí nada, hija. No, yo entendí lo que decía. Ah, ya, pues escuché ti, tú, ti, y. Me Profe, avisan, no por veo favor. nada porque estoy en celular. Ah, ya, también se te escucha medio bajo, hijo, debe ser la señal. Profe, yo no veo nada. Escrito que no es nada. Profesor, abajo le ha puesto importame. O ha puesto importante. Importante. Es que ahí parece una M. Está bien chiquita la T. ¿Dónde? Acá. Sí, parece, ¿no? Importante. Ya, un ratito, lo estoy tapando, discúlpenme. Profesor, ¿podría buscar mi regla? Voy a buscar mi regla, profesor, para hacer la raya de mi título. Vas a hablar un poquito más fuerte, hija, no te escucho nada. No le escucho, profesor. No. ¿Podría buscar mi regla? ¿Puedo ir a buscar mi regla? Sí.
Profesor, ¿qué dice abajo de ejemplo de la última? ¿Acá? No, arriba, ¿Acá? del título de eso. Abajo, ¿Siete en las novenos? fracciones, ¿Siete novenos? abajo de ¿Cuántos eso. son novenos? No, fracción. ¿Dónde? ¿Acá? Se dice son aquellas que tienen diferente de nombres. Ahí abajo, arriba, su título. Fracciones El título. heterogéneas. Fracciones heterogéneas. Ya. ¿Me confirman cuando acaban, por favor? Háganlo en orden, con regla. Por eso estoy utilizando regla para subrayar. Fíjense bien la acentuación de las palabras. Yo estoy usando regla, profesor. Ya, muy bien. Acabé, profesor. Ya lo hice. Ok, está bien. Vamos a esperar a los compañeros, ¿ya? Ya terminé yo. Profesor, ¿puedo ir al baño? Profesor, ¿puedo ir al baño? Profesor, ¿puedo ir al baño?
Profesor, ¿puedo ir al baño? Profesor, está apagado su micro. ¿Qué? Perdón, sí, puede ser, hija, puede ser. ¿Puedo ir al baño, profesor? Sí, sí, puede ser, puede ser. Profesor, pues, Dime. ahí dice, en la dominación dice impropia, se dice fraxi, ¿es? ¿O qué? Fraxi es porque como acá tapa un brillo. Fracciones, El título. fracciones impropias, estamos hablando de fracciones. Ah, razones gracias.
Profesor, en la tercera oración es fracciones homogéneas. ¿Qué Sí, dice? fracciones homogéneas. Homogéneas. Me confirman cuando van acabando, por favor, para continuar. Profesor, Dime, hija. en fracciones homogéneas, ¿qué dice? ¿El mismo denominador o mismo denominador? El mismo denominador. Ah, ya, es que la aparece Z. No, denominador. Profesor, No te entiendo, Sebastián. No se escucha claro, se escucha entrecortado. me parece que me siento mal. Estamos movilizando. Bien. Vuelven a entrar a la clase en un momento. Ya voy a cerrar. Vuelven a ingresar, por favor.